Esta noche con nosotros aquí en Personalmente el doctor Olivo Rodríguez Huerta. Mi querido doctor, buenas noches, un placer. Qué gusto estar de nuevo aquí contigo y con todos los amigos televidentes. Este programa, que son muchos, Gracias, doctor. Es una hora de la familia, toda la sociedad y está pendiente. Sí. Doctor, agradecido que esté con nosotros acá. No, el gusto es mío. Hace días que estábamos por contactar al doctor aquí en Personalmente, pero la agenda del doctor es muy complicada. El doctor nos sacó este ratito para estar con nosotros aquí en Personalmente. Doctor, entrando en materia, la Junta Central Electoral, por vía textualmente de su presidente, el doctor Rosario Márquez, dice que la Constitución no es él en lo personal. La Constitución hace un ratito que le ordena a los partidos o a la Junta Central Electoral distribuir los diputados, porque según el penúltimo censo, no el último, porque nos imaginamos que vendrían más, el penúltimo censo arrojó de que por provincia son alrededor de unos 53.063 habitantes por provincia, es decir que los diputados se disminuyen y por ende hay que distribuirlo en el Gran Santo Domingo específicamente y la capital, porque han emigrado para el Gran Santo Domingo y esa es la lógica y el sentido que la Junta Central Electoral toma la decisión para que los partidos sepan arreglar sus asuntos. Obviamente el que sale perjudicado en todos estos problemas internos y más con los aliados es el Partido de Liberación Dominicana por la distribución de los aliados y él mismo internamente. Y por vía de usted, como doctor, el PLD lo ha encomendado para esto, a ver cómo podría la Junta Central Electoral, por vía del Tribunal Superior Administrativo, posponer esta decisión. Joanet, hay un tema básico en materia de interpretación y de aplicación de la Constitución. La Constitución está integrada por numerosas disposiciones y no se puede analizar la misma a partir de un texto específico, de una parte específica de la Constitución, sino que hay que verlo como un todo. Es por ello que, sin querer para nada desmeritar el trabajo que de una manera encomiable ha hecho la Junta Central Electoral, el propio presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Roberto Rosario Márquez, a lo largo de su trayectoria como magistrado de la Junta Central Electoral, ahora desde hace un tiempo como presidente ha tenido un desempeño importantísimo en pro del fortalecimiento institucional de los aspectos que conciernen tanto a la administración electoral como a los intentos de constante mejoría de brindar servicios a la ciudadanía y la estructura del registro civil. Ahora bien, la Constitución del año 2010 vino a reformar muchas cosas, no solamente ese aspecto que ha esgrimido como fundamento la Junta Central Electoral. Y entre esas otras cosas es por lo que yo te señalaba de que no se puede ver la Constitución, la Carta Fundamental del Estado, a partir de un resquicio, sino de una interpretación armónica de la misma. Esa misma Constitución trajo una reforma importante en el ámbito del concepto de las provincias. Históricamente, en los textos constitucionales que nos han regido, la provincia era vista fundamentalmente desde el punto de vista territorial como una instancia a través de la cual el Poder Ejecutivo realizaba labores de vigilancia, de supervisión de los servicios administrativos nacionales presentes en todas y cada una de las provincias. De manera que era un concepto vinculado en torno a la gestión administrativa de las mismas. La Constitución del año 2010 introduce unos cambios importantes y entre ellos está el de considerar a la provincia
más allá, ver en el concepto de la provincia un tema de demarcación política. Y esto genera, ese solo concepto genera una transformación muy importante, hasta el punto que en uno de los análisis de la Constitución del año 2010 más completo que se han hecho, fue auspiciado en España por la editorial La Ley, cuenta con un prólogo del expresidente, el doctor Leonel Fernández, que fue un gran impulsor de esa reforma importantísima y trascendental que tuvo la vida constitucional dominicana en el año 2010, y que numerosos catedráticos de Derecho Constitucional, extranjeros fundamentalmente, y locales, entre ellos participan el profesor Milton Ray Guevara, hoy presidente del Tribunal Constitucional. Bueno, pues esos numerosos académicos, de los numerosos académicos, uno analiza el texto relativo a las provincias y precisamente llama la atención de cómo eso viene a impactar un cambio notable en nuestro sistema constitucional. Esa consideración de demarcación política deja atrás, no le pone el acento fundamental en lo que había sido tradicional de instrumento de gestión, de la buena gestión administrativa en sede provincial, sino que tenía unas connotaciones de lo que es la representación política de las provincias en el seno del poder donde se expresa la suma de la legitimidad democrática, que es en el poder legislativo. Entonces, esa constitución que introduce ese concepto de demarcación política, también manda a que todo lo que tiene que ver con la composición, organización y régimen general de las provincias tiene que hacerse a través de una ley. Y precisamente dentro de las leyes que figuran taxativamente enumeradas dentro de la Constitución como leyes orgánicas, es decir, leyes que requieren unas mayorías cualificadas, está la que se refiere al ordenamiento territorial, la que se refiere al régimen de las provincias, etc. Entonces ha habido un cambio constitucional importante de lo que había sido el régimen que tradicionalmente había administrado la Junta Central Electoral. Por eso yo entiendo que esta decisión ha sido dada de total y absoluta buena fe por los magistrados del Tribunal Constitucional, porque era la interpretación plausible a la vista de los textos constitucionales anteriores al 2010, pero esto ha cambiado y lo que está sosteniendo el Partido de la Liberación Dominicana dentro de su texto es que cuando la Junta Central Electoral dicta esta resolución haciendo esa redistribución de la manera en que las provincias como demarcaciones políticas van a estar representadas en el seno del Poder Legislativo, le hemos dicho, hemos llamado la atención de que eso ya no es posible a partir del año 2010 que lo haga de manera administrativa la Junta Central Electoral, sino que eso, en aplicación de la nueva Constitución, es tarea del Poder Legislativo. Es decir, la discrecionalidad de los criterios a utilizar debe ser hecha por una instancia que goce de legitimación democrática popular, porque se está alterando, insisto, el sistema de representación política de las provincias en el seno del Poder Legislativo, y no hecho por una autoridad como la autoridad administrativa de la Junta Central Electoral, que no tiene una legitimación democrática directa porque sus miembros no son escogidos directamente por el pueblo. Entonces, eso es la esencia del planteamiento y lo estamos haciendo, insisto, a la luz de este criterio novedoso que introdujo la Constitución del año 2010 y que, como te señalé, en esta destacadísima obra queda muy claro, ¿no?, el gran efecto, el gran impacto que ha de tener esta concepción constitucional en una materia como es esta redistribución que históricamente se hacía de manera administrativa. De manera que ha habido un cambio constitucional y por eso llamaba la atención. La Constitución tiene que ser vista como un todo. Es un texto que tiene que ser visto de manera armónica. Es un texto que no se puede interpretar considerando que hay un texto aquí y verlo al margen del otro, o que
este texto deroga otro texto dentro de la Constitución, porque eso no es posible. La única manera correcta de interpretar disposiciones de la Constitución es buscarle el sentido armónico, el sentido que mantenga la vigencia de todas y cada una de sus disposiciones. Y en este caso, esa manera se lleva a cabo a través del cumplimiento de la reserva de ley que ha dispuesto la Constitución respecto de este tema y que toca ya al mismo tema central de la composición e integración política de las provincias. De manera que, insisto, reconozco que la Junta Central Electoral en este tema de seguro que actuó imbuida de la mejor buena fe, pero es un detalle que se desprende, todos todavía estamos aprendiendo cosas nuevas de ese magnífico texto de la Constitución del año 2010 que significó sin duda alguna una de las transformaciones jurídicas más revolucionarias de toda nuestra historia republicana. Doctor, ¿cuál es la decisión que ha tomado la Cámara de Diputados en este aspecto? Bueno, la Cámara de Diputados fue apoderada de este es un asunto importante también, desde el punto de vista de la legitimidad de los actores del sistema político. Si bien es cierto que fue el Partido de la Liberación Dominicana quien ha impugnado la validez de la misma por estas razones nuevas constitucionales y otros temas que, para no alargar el programa, nada más te he señalado el aspecto básico, en el seno de la Cámara de Diputados, un diputado del Partido Revolucionario Moderno introdujo una resolución en la que la Cámara de Diputados solicita a la Junta Central Electoral, bueno, pues, en base a estas consideraciones jurídicas y además a razones de prudencia, posponer la posibilidad de la entrada en vigencia de esto hasta las elecciones del año 2020. Es que hay además, Mayo Banet, otros detalles que tocan a conceptos como la racionalidad, la coherencia, la confianza legítima del comportamiento de las autoridades. Fíjate tú que el legislador, en la ley 55 que instituye el registro electoral, establece como, al margen del aspecto constitucional que te señalé, establece que no se pueden crear demarcaciones ni nada en sentido general que venga a afectar todo el tema de la estructura de las demarcaciones electorales, sino con un año de anterioridad a las elecciones. Y en parte lo que se ha estado también señalando desde el punto de vista de la prudencia, ha sido que estamos a ley de meses ya del proceso electoral y es faltando apenas meses del proceso electoral que se toma una decisión tan importante, sobre todo cuando ya partidos políticos están... ¿Le trae contratiempo eso? Claro, porque los partidos políticos están en sus aspectos de alianza. Y fíjate tú, que te decía, quien hace la propuesta de esta resolución es un diputado del Partido Revolucionario Moderno. Es decir, que están interesados lo mismo que el PLD. Todos los actores de la vida democrática, de los partidos políticos básicos del país, están orientados a que también por razones adicionales a las que hemos esbozado, bueno, pues esto no se aplica. Usted me dirá, bueno, pero suponiendo que no existiera lo que la nueva Constitución introdujo con el concepto de demarcación política, el tema de reserva de ley que le hablaba, supongamos eso. El doctor Ramón Pina Acevedo, quizás la mente jurídica más brillante del derecho dominicano y que tenemos la dicha todavía de gozar de su presencia entre nosotros y en ejercicio activo, ahora recientemente acaba de publicar una interesantísima obra en 2 tomos que recoge muchas de sus vivencias, sus escritos, cartas, artículos, etcétera, publicados en diferentes medios y presentado ante tribunal, etcétera. Recoge toda una vida de experiencia práctica. Y allí se recoge una carta muy interesante del año 1988, toma este dato, donde el doctor Pina le dirigía a su viejo amigo, el doctor Froilán Tavares, que entonces era presidente de la Junta Central Electoral, recordándole que el tema del derecho al voto, que incluso por mandato de las constituciones también anteriores al año 2010, establecían que el voto era obligatorio y que solamente estaban exceptuados aquellas personas que
hubiesen sido condenadas a pena aflictiva e informante, es decir, que hayan perdido sus derechos civiles y políticos. Pero no se aplicaba, en consecuencia, a los presos preventivos, porque eso no han perdido sus derechos civiles y políticos, les pediría. De manera que desde la Constitución del año 66, los presos preventivos tenían el derecho, más la Constitución les mandaba la obligación de ejercer el voto. Sin embargo, han transcurrido, ha sido toda una práctica, es ahora cuando la Junta Central Electoral comienza a poner en vigencia. Es decir, que desde el año 66... No se había aplicado. Estaba también esa omisión. Y si bien es cierto que los textos constitucionales deben tener una aplicabilidad, porque están allí en la Carta Fundamental por algo, pero hay que verlo, insisto, dentro del mismo contexto de la Constitución. Es que en este caso, la propia Constitución ha dicho, mire, lo que toque a temas como la composición, y en este caso la integración, la representación ante el Poder Legislativo de las provincias, es un tema que tiene que estar tratado en una ley. En consecuencia, la potestad reglamentaria queda excluida. Y es eso sencillamente lo que se ha estado esgrimiendo, estas razones de prudencia legislativa, como la contenida en la ley de registro electoral, de que un año antes no se puede afectar nada. Esto que se constituyó en una práctica omisiva en el ámbito del derecho del voto, de los recursos preventivos, bueno, son un conjunto de cosas que aconsejarían que esta decisión, y yo espero que así sea, ya la tomó se ha peticionado formalmente a la presidenta del Tribunal Superior Administrativo, que mientras el tribunal en pleno, que es a quien le corresponde, una de sus salas, decidir si es válida o no lo que ha hecho la Junta Central Electoral, bueno, la presidenta del tribunal tiene la potestad de determinar la suspensión de la ejecución, hasta tanto el tribunal decida, porque el tribunal, ¿de qué valdría una sentencia que venga a consagrar la razón si cuando esta venga a intervenir ya no sirve para nada? El tiempo necesario, decía un gran procesalista italiano, para tener la razón no se puede convertir en un daño para quien tiene la razón. Okay. Y entendemos que este planteamiento tiene base, tiene asidero, y por ello entiendo que esta pluralidad que se manifestó en el seno de la Cámara de Diputados, también pidiendo esto a la Cámara de Diputados, se inscribe dentro de estos propósitos. Doctor, la decisión del Tribunal Superior Administrativo, ¿no puede la Junta Central Electoral apelar esa decisión? No, las medidas cautelares solamente pueden ser recurridas con la decisión sobre el fondo. No son susceptibles de recursos. Es decir, que lo que decida la juez, mientras, esto es algo que quiero hacer constar, mientras la presidenta del tribunal no conozca y decida la petición de suspensión, la decisión está suspendida. Si la Junta Central Electoral no debe... Es decir, que no está en marcha. Hasta que el Tribunal Superior Administrativo no se pronuncie, no debe poner en marcha la misma. Y quiero recordar en este sentido que nuestro Tribunal Constitucional, refiriéndose ya al tema de la efectividad de las solicitudes de medidas cautelares ante la jurisdicción, ante la presidencia del Tribunal Superior Administrativo, ha señalado que como regla general la solicitud, la petición que se haga al tribunal tiene el efecto suspensivo. Porque es precisamente eso, Mayabanés, que decíamos, ¿de qué valdría entonces esperar apoderar un tribunal? Entonces, por razones de prudencia, pero sobre todo ahora por razones jurídicas que están en la base del llamado derecho a la tutela judicial efectiva, bueno, pues el Tribunal Constitucional ha dicho en su doctrina contenida en sentencia, y recordamos que esta doctrina, esta ratio decidendi que emite el Tribunal Constitucional en los términos de la Constitución son precedentes vinculantes para todos los poderes públicos y para todas las instancias del Estado, incluyendo la Junta Central Electoral. Entonces, en la consideración del Tribunal Constitucional, la petición cautelar, mientras no se decida, impide que pueda el órgano administrativo, cuya decisión ha sido objeto de esa petición, tratar de ejecutarla. No puede ejecutarla. Y esto se basa también, quien empezó a abrir camino de esto ya hace más de 25, 30 años,
lo fue un tribunal que es muy citado y muy tomado en cuenta por nuestro Tribunal Constitucional a la hora de ir creando este cuerpo importante de doctrina constitucional que, a pesar de la juventud, ha ido sentando nuestro Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional español hace mucho tiempo señaló que precisamente esa suspensión que se opera automáticamente con la petición cautelar es parte intrínseca del derecho fundamental a obtener la protección judicial. De manera que mientras el tribunal no decide en sentido contrario, por ejemplo, rechazando nuestra petición, no puede la Junta pretender continuar con su implementación. Y sobre todo, como esperamos, en el caso de que acoja la petición cautelar, entonces el tribunal, la Junta Central Electoral no puede aplicarle, de manera que tiene que seguir jugando con lo que era el status quo antes de la decisión. Doctor, ¿qué daño negativo podría causarle políticamente al PLD una decisión así? Mire, yo he estado manejando sobre todo la parte jurídica, porque es mi trabajo, he sido contratado por el Partido de la Liberación Dominicana a los fines de que la analizara y le propusiera las acciones del lugar respecto de la resolución. Es decir, yo no soy miembro de en lo político, partidario y en consecuencia desconozco, pero es obvio, y así lo han manifestado dirigentes importantes del Partido de la Liberación Dominicana, como lo han externado también dirigentes importantes de otros partidos, gente con mucha experiencia en el ámbito electoral, como don Tácito Perdomo, del Partido Reformista, delegado político, lo ha hecho estos diputados del Partido Revolucionario Moderno que han propuesto la misma resolución, dirigentes importantes también del Partido Revolucionario Dominicano. Bueno, la realidad es que esto viene a trastocar ya. Doctor, pero son todos. A meses están. Son todos que no están de acuerdo. Es todo. Entonces, y aparte, el tema no es solamente que no están de acuerdo. No están de acuerdo no de manera medallanaria, es el momento. No por el tema de la oportunidad. Es que desde tiempo inmemorial ya nuestro sistema de organización administrativa electoral ha estado concebido de que un año antes de las elecciones no deben estar tomándose decisiones que vayan a afectar el tema de las demarcaciones. Pero además hay un tema aquí de respeto a la Carta Fundamental, de respeto a esa nueva disposición que a partir del año 2010 fue introducida en la Constitución, introducir el elemento de la provincia, no como una mera demarcación administrativa, sino como una demarcación también de tipo político, lo que ya incide en ese esquema de representación, y de que, porque hay elementos, al fin y al cabo, no es tan solo un simple cálculo aritmético, matemático del censo entre las provincias, no es un tema, quedan allí algunas cuestiones de tipo discrecional, y es por eso que hemos dicho, son temas de una mayor envergadura, son temas muy serios de la representación política ante el primer poder del Estado, ante el poder legislativo, y quienes tienen que tomar ese espacio de discrecionalidad que se desprende en unos aspectos y en otros, deben ser las personas que tienen la legitimación democrática popular, no autoridades administrativas sin legitimación democrática directa. Doctor, permítanos irnos a una pausa, por favor. ¿Cómo no? Seguimos en la conversación con el doctor Olivo Rodríguez Huerta. Doctor, la situación del doctor Vincho y Vinicito que sometieron contra la reelección del presidente de la República, ¿en qué está eso, doctor? Bueno, ellos ciertamente elevaron una acción de inconstitucionalidad contra la ley que declaraba la necesidad de la reforma. Ya el Tribunal Constitucional celebró, como es de rigor, como manda la ley orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales, celebró una audiencia donde ambas partes, la Fuerza Nacional Progresista y el diputado Castillo Semán, que a título personal es accionante,
leyeron sus conclusiones y la parte que representamos al Senado de la República y a la Cámara de Diputados también produjimos nuestras conclusiones, que en el ámbito, y para la información de los amigos televidentes, en el ámbito de los procesos constitucionales de acción directa de inconstitucionalidad, de antemano los fundamentos y las conclusiones de las partes son depositados en el tribunal, de manera que la audiencia básicamente consiste en una lectura, en oralizar las conclusiones que previamente habían sido formuladas. El tribunal se reservó el fallo, es una decisión que está pendiente. Nosotros entendemos que siguiendo lo que ha sido las orientaciones del propio Tribunal Constitucional, dicha acción va a ser declarada inadmisible. El Tribunal Constitucional, en varias sentencias, ha señalado ¿Es su experiencia o su percepción no, que le da son los precedentes del propio Tribunal Constitucional. Ha dicho que la ley de declaratoria que declara la necesidad de la reforma constitucional tiene un efecto temporal limitado, que es hasta el momento en que entran en vigor y concluyen los trabajos de la Asamblea Nacional Revisora. Es decir, las leyes se caracterizan en sentido general por su carácter permanente, no solamente su carácter general, sino por su carácter permanente en el tiempo. Es decir, hasta que no intervenga otra nueva ley, no se derogan. Excepcionalmente, algunas leyes establecen un periodo de duración, son muy excepcionales, y otras, como esta ley, que también tiene una serie de particularidades, su propósito, como lo ha dicho el propio profesor Milton Ray Guevara, que todos sabemos que es una de las mentes más brillantes del derecho constitucional dominicano y sobre todo un gran especialista del estudio de las instituciones políticas constitucionales. Nadie mejor que el profesor Ray Guevara maneja esos temas, y la característica que siempre se le ha atribuido a la ley que declara la necesidad de la reforma es, por ese carácter sui generis, una ley que lo que procura pura y simplemente es convocar a una asamblea, una ley de convocatoria. Y en consecuencia, producida la convocatoria, realizada la convocatoria, cesa. Y entonces ya lo que hay es un texto constitucional. El tribunal, insisto, ha señalado en varias ocasiones que es inadmisible la acción de declaratoria de inconstitucionalidad de la ley, de una ley de esa naturaleza, ya que cuando ha cesado sus efectos ya pues ha desaparecido y carece de objeto. Ha sido un tema recurrente en el Tribunal Constitucional, amén de que, obviamente, y nosotros concluimos en ese sentido, las denuncias de inconstitucionalidad, las infracciones constitucionales que denunciaban la Fuerza Nacional Progresista y el diputado Castillo Semán, bueno, nosotros fueron debidamente rebatidas por el equipo de profesionales que contrató el Senado de la República. La Cámara de Diputados, que hizo su propia defensa también, se expresó de manera muy clara de que tampoco las violaciones constitucionales denunciadas se producían en la especie, por temas que incluso fueron objeto de debate en otros programas que tú y yo tuvimos aquí, sobre si había necesidad o no de referéndum, una serie de cuestiones que venían a desnaturalizar lo que es el texto constitucional. Doctor, ¿necesariamente tiene que ser la mayoría de los miembros en esta decisión? El Tribunal Constitucional tiene unas particularidades. Las decisiones del Tribunal Constitucional, tanto las que acojan una acción de inconstitucionalidad como las que rechacen, necesitan de 9 votos, de 13 magistrados. Es decir, es una mayoría, digamos, agravada. Normalmente 9 de 13, doctor. 9 de 13. Normalmente en los órganos colegiados, el régimen general, la mayoría absoluta, la mitad más 1 para la toma de decisiones. Sí. Pero en el ámbito con la Asamblea Nacional Revisora del texto constitucional quiso que se necesitaran 9 votos. Obviamente el Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse sobre aspectos muy vitales, muy esenciales para el funcionamiento de la vida política jurídica de la nación, y por ello se quiso el constituyente de que estas mayorías agravadas, bueno, sirvieran de un mayor nivel de sopesar las decisiones dada la importancia que tiene. Entonces se necesitan 9 votos en un sentido
o en otro. Es decir, si no hay 9 votos a favor de una cualquiera de las posturas, entonces no hay decisión y hay que seguir esperando. Doctor, la nueva Carta Magna de esa de 2010, ¿ha valido la pena? Yo pienso que sí. Como te decía, ha sido quizás la revolución jurídica constitucional más importante de toda nuestra historia. Obviamente, como todo texto constitucional es perfectible y el logro o la articulación de un texto constitucional en una sociedad democrática conlleva una serie de consensos y de acuerdos políticos que muchas veces obstaculizan que el texto refleje la totalidad de las cosas, y por ello podemos encontrar textos que son polémicos, que resultan un poco difícil de asimilar por el universo de los sectores, la gran mayoría, en algunos textos. Recuerden todas las discusiones en torno al tema del espinoso tema del derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte, un tema que fue objeto de muchas discusiones, el tema de la misma reelección presidencial, y a pesar de que en las consultas populares, que la comisión presidencial que designó el presidente Fernández para la redacción del anteproyecto de constitución mayoritariamente se expresó en favor de la fórmula que finalmente ha sido incorporada de 2 periodos consecutivos, y nunca más no pudo lograrse porque se necesitaban unos consensos políticos y unos votos, y resultó otra fórmula. Y así hay uno que otros detalles que bien pudieran perfeccionarla, pero me parece que es, sin lugar a duda, insisto, eso, el texto más importante. Revolucionó es un texto de avanzada, y es un texto que cada día los dominicanos tenemos que ir viviendo más dentro de ella y sacándole provecho a la infinidad de lo que es la voluntad de la Carta Fundamental del Estado en numerosísimos temas. Hay muchas cosas que van transformando, incluyendo la manera de hacer administración, la manera en que la administración o las instancias administrativas adoptan decisiones respecto de los ciudadanos, consagra reglas a fin de darle racionalidad, acierto, certeza a las decisiones que se adoptan, de agotar antes de las decisiones procedimientos administrativos. Se insiste mucho en la participación previa a la toma de decisiones importantes. Se consagra el régimen de responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos que, actuando al margen del ordenamiento jurídico, le causen perjuicio a los particulares, que los particulares puedan accionar en responsabilidad frente a ambos. Son cuestiones realmente transformadoras. La consagración por primera vez de una base constitucional para la carrera administrativa, algo tan anhelado durante toda nuestra vida republicana, y que viene a consagrar con unos instrumentos de protección desde la Constitución, es decir, que la desvinculación de los servidores que ya forman parte de la carrera administrativa no se puede hacer por el mero capricho de un titular de turno o por un cambio de partido político, porque la administración y sus recursos humanos no puede estar sujeto al vaivén de los cambios en la alta dirección del Estado. ¿Por qué no se respeta aún, doctor, eso? Se va caminando. La vida es un proceso. Hay veces que la gente cree que las cosas cambian de un momento a otro. La vida y los logros es una transformación constante y permanente. Eso se ve más en un país en vía de desarrollo, mire, doctor. el propio tribunal, sí, pero genera esa riqueza, porque la cultura institucional, tanto de la vida pública como de la propia vida privada, no tiene esos niveles en los países subdesarrollados. Pero, por ejemplo, desde el primer momento, el Tribunal Constitucional comenzó a decirle, un acto emblemático, una desvinculación de un oficial de policía cancelado por el presidente de la República, y el Tribunal Constitucional le decía al presidente, mire, esa desvinculación que usted es oficial es nula, porque el hecho de que se trate de una facultad constitucional o de una facultad discrecional no le exime al jefe del Estado de respetar otros principios constitucionales como el debido proceso. Si a ese oficial se le estaban imputando malos comportamientos, usted no puede adoptar esa decisión sin permitirle la contradicción, sin permitirle
que él conozca esas imputaciones y pueda controvertirlas antes de que usted adopte su decisión. Y el Tribunal Constitucional declaró nula una decisión de desvinculación emitida por el presidente de la República. En otros casos, en un tema que toca la vida diaria de nuestros soldados de las Fuerzas Armadas, cuando fallecen sus esposos, la ley establecía que el beneficio de la jubilación, la pensión, era para la esposa, la cónyuge, sí. ¿Entiende? Pero sabemos que en nuestra sociedad, como hay cantidad de personas que no han contraído el rito formal del matrimonio y sin embargo es una convivencia pacífica, estable, con todas las condiciones de la familia, que ya está reconocida constitucionalmente. El Tribunal Constitucional dice, mira, ahí donde se lee que es a la viuda, a la esposa, ¿entiende? También debe leerse, interpretarse cuando se dan estas situaciones. Es decir, pero todas esas cosas se van viviendo en el marco de la Constitución. Y la gente adaptándose. Es como también las prácticas participativas y la necesidad de que la sociedad se involucre en los cambios. Esta administración del presidente Medina ha querido impulsar, dentro de todos esos esfuerzos, de los compromisos del presidente Medina con la educación, con los aspectos de la seguridad social, la introducción de las veedurías públicas en los organismos a cargo de personas destacadas de la sociedad civil. Entonces, es una muestra de voluntad de que la administración no tiene nada que esconder y de que la introducción de esas veedurías desde la sociedad deben jugar su papel, pero esos miembros de esa veeduría pública tienen que actuar con el total y pleno sentido de responsabilidad con que asumen esas tareas, porque nosotros no podemos dejar la tarea de transparentizar y de mejorar el régimen y el clima de decencia pública solamente a la autoridad. El Estado y la sociedad tienen un vínculo indisoluble. El Estado existe para la realización de los derechos de la sociedad, y esa sociedad tiene que involucrarse también en los esfuerzos por la transparencia, por el mejor hacer administrativo. Entonces, esos espacios institucionales que ha creado esta administración es para que desde la sociedad, bueno, pues se ejerza con un alto sentido de responsabilidad esos niveles de veeduría pública. Pero esto es un proceso. Siempre pasarán cosas porque, ¿qué es lo que pasa, Mayobanet? Los seres humanos somos proclives a poder incurrir en actuaciones al margen de la normativa. Lo importante es que existan los instrumentos a través de los cuales la vida pública pueda cada vez ser más vigilada y puedan detectarse más a tiempo cuestiones que siempre van a pasar porque son cuestiones de las debilidades humanas y que pasa en la vida pública, pasa en la vida privada, porque al fin y al cabo no son sino reflejos de la sociedad misma. Doctor, usted dice que debemos habituarnos ya al proceso de la nueva Constitución, la Carta Magna, pero en estos mismos tiempos, jueces determinan, toman decisiones y, por ejemplo, el Ministerio Público no la capta. Bueno, eso es un hecho que se está viendo en estos momentos, doctor. Sí, pero eso es un hecho con personas capacitadas y preparadas, sí, que deben... A estas alturas de juego, no podemos, a estas alturas del Estado Democrático Dominicano, no podemos darnos el lujo de desacatar decisiones judiciales. Eso es una afrenta al Estado de Derecho. Se está dando ahora, doctor, que usted lo sabe. Puede pasar, pero... Con personas preparadas. Puede pasar, pero no debe pasar. Y yo creo que la apuesta debe seguir siendo y seguir fortaleciendo tanto las instancias del Ministerio Público como las instancias de la justicia. El Ministerio Público tiene su rol en el marco de la sociedad, la justicia tiene su rol. No puede tampoco ni el Ministerio Público ni nadie pretender acoplar o moldear al papel que le corresponde jugar a las instancias judiciales, porque las instancias judiciales son las instancias de tutela y de protección del ejercicio de la violencia por parte del Estado, de la coacción por parte del Estado, del ejercicio del poder de persecutorio contra el Estado. Quien tutela y protege los derechos son los tribunales, y en consecuencia los tribunales están llamados a tutelar los derechos, a aplicar el derecho, y por ello yo pienso que la apuesta tiene que ser cada día más a ir fortaleciendo el aspecto institucional dentro del Ministerio Público y la debida interrelación que tiene que haber con sus auxiliares fundamentales, las autoridades de policía, de investigación, el perfeccionamiento. Se está trabajando
ahora en la nueva ley de la policía, en crear, sentar las bases para una policía investigativa, cada vez más también dotar de recursos materiales que necesita, no solamente del fortalecimiento de los recursos humanos, medios materiales que le permitan de mejor manera al Ministerio Público cumplir su rol, pero económico de aportar, también en de aportar las pruebas. Son retos que tenemos por delante, pero tenemos que seguir avanzando como sociedad, y la sociedad tiene altas y bajas, pero no podemos en esas olas de altas y bajas, bueno, renunciar al sueño de seguir construyendo una sociedad democrática más avanzada, más civilizada, más respetuosa de los derechos, ¿no? Una sociedad y un Estado que piense más en sus ciudadanos, que piense más en lograr que se realicen en sus derechos fundamentales. Esa es la apuesta, la renuncia no es admisible. Yo tengo todo el optimismo, porque cada día más hay más y más jóvenes dominicanos que están bien formados. Nunca como hoy día en la vida nacional contamos con tanto talento en la vida nacional, hombres y mujeres capacitadísimos, personas que tienen un nivel elevado de compromiso, que han visto al mundo, han visto cómo están las cosas y que solamente también esperan la oportunidad para seguir contribuyendo con su grano de arena a la sociedad. Esa juventud, usted ve Claro, yo que estoy desde hace más de ya casi 2 décadas en el ejercicio universitario, veo y me agrada tanto ver cómo decenas de alumnos que yo he tenido, bueno, pues me superan en mucho, ¿no? A quien fue su profesor, qué bueno. Y con niveles de conocimiento. Su satisfacción, doctor, sí, con esos jóvenes. Yo tengo una satisfacción enorme y tengo un optimismo enorme por el país. La vida de la nación no puede estar dedicada al chisme barato, a estar resaltando aquellos pequeños detalles que ciertamente muchas veces nos llenan en ocasiones de vergüenza o nos generan preocupación, porque cuando usted pone la balanza entre una cosa y otra, usted puede advertir la potencialidad de esta nación y la segura ruta que ha de tener para seguir transformando cosas. Y eso es lo importante, ¿entiendes? Huir de la chismografía, huir del pesimismo, del comentar y del pesimismo, porque ese pesimismo hay que transformarlo en energías positivas para que la nación siga adelante. Doctor, ¿usted ve la voluntad y el deseo del presidente de que la población sea optimista? Mira, yo creo que quizás el activo más importante que ha permitido al presidente Medina contar con los niveles de aprecio que tiene hoy día en la comunidad nacional y que le ha permitido esa conexión con la sociedad, ha sido precisamente ocuparse también de aquellos pequeños detalles que tocan a la vida de la gente. Okay. Hoy, por ejemplo, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo daba a conocer unos resultados con técnicos independientes que vinieron a hacer la evaluación del programa de visita sorpresa, donde el presidente de la República se traslada a los lugares más remotos, a los lugares donde nadie normalmente se acuerda, porque muchas veces son pequeñas comunidades, y sobre todo con todo este desplazamiento que tenemos hacia los grandes centros urbanos, nos olvidamos de tanta y tanta gente que también tienen expectativas, y usted ve cómo van dando resultados positivos, pero usted toma la agenda y la apuesta por la educación. Me comentaba en estos días mi buen amigo, el senador Julio César Valentín, de cómo en su provincia ha estado impactando Santiago. Ya todo el tema de la tanda extendida, y esos comentarios los he oído por todo el país. Son cuestiones que estamos en medio de la implementación de esas políticas, esa decisión del presidente de destinar, a pesar de los inmensos sacrificios para otras áreas del desarrollo social, el compromiso del 4% para la educación, es una apuesta constante que va a ir dando su fruto, porque hay que sembrar una zapata sólida para que ese edificio de la educación dominicana como pilar básico de lo que ha de ser ese futuro auspicioso que yo te señalo que va a tener este país, bueno, allí está en la base. Entonces nos dedicamos a que si ha pasado
esta cosita y y no estamos viendo todo ese proceso, y el sacrificio cómo va creciendo, cómo se va desarrollando esas cuestiones importantes. Y el tema que también se le ha prestado atención de los centros de atención primaria, cuestiones que eran compromisos de la Ley de la Seguridad Social desde el año 2000 y cómo todo el tema de la preocupación en sentido general de la salud, de la seguridad social, se convierte en el norte de una administración. Y me parece que allí está esa conexión del presidente Medina y esa sencillez, ese grado de empatía con la gente se desprende de que él no se considera como el primero entre los dominicanos, sino se considera como el más humilde de los servidores de este valioso pueblo dominicano. Doctor, placer haberle tenido. Gracias, Mayobané, a ti por la invitación. Sí. Agradable la conversación con el doctor Olivo Rodríguez Huerta. Una satisfacción tenerlo aquí otra vez personalmente. Buenas noches.